Hola mis niños lindos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en casita, siempre cuidados y protegidos. Y antes de empezar nuestra actividad, como siempre hacemos, agradecemos a Dios por un nuevo día y por todas las bendiciones que derrama sobre nosotros. Muy bien, empezamos. El nombre de nuestra actividad de hoy es Ubicamos el origen de las manifestaciones culturales en el tiempo. Y la semana que estamos es semana 15, día 2. El día anterior, revisaste y analizaste diversas fuentes de información, como imágenes y textos sobre algunas danzas tradicionales, el festejo, el carnaval de Canas y una danza de tu comunidad, con el fin de explicar su origen y aporte a la cultura nacional. Y tenemos al festejo, que observamos ayer, ¿no? Sobre su historia, tenemos al carnaval de Canas. En la actividad de hoy elegirás una danza y elaborarás una línea de tiempo ella, teniendo en cuenta datos históricos que revisaste y pautas sobre cómo elaborar una línea de tiempo, ¿no? Tenemos una danza o vamos a hacer una línea de tiempo de la danza que investigamos. Continuamos. El área que vamos a trabajar es de personal social. Necesitamos el texto, historias de las danzas peruanas, texto, etapas de la historia del Perú, hojas de reuso o cuaderno, lápiz o lapicero. Meta dice, elaborar una línea de tiempo sobre el origen de las manifestaciones culturales del Perú. No, esta es nuestra meta o propósito, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué van a hacer ustedes, mis niños lindos? Van a elaborar una línea de tiempo sobre el origen de las manifestaciones, pero van a elaborar una línea de tiempo sobre una danza, ¿no? De eso estamos viendo. Elaborar una línea de tiempo sobre el origen de las manifestaciones culturales del Perú. Muy bien, continuamos. Responde. ¿Sobre qué danzas investigaste y obtuviste información en fuentes escritas e imágenes? ¿Cuál de esas danzas elegirías para continuar investigando? ¿Por qué? Recuerda que también investigaste sobre una danza de tu localidad. ¿Qué paso seguiste para investigar sobre las danzas? 1. Este planteamiento de preguntas. ¿En qué lugar y año nació? ¿Quién la creó? ¿Por qué la creó? 2. Formulación de hipótesis, ¿no? Hacemos suposiciones o hipótesis respecto a dónde, cuándo, quiénes y por qué crearon la danza. Y 3. Interpretación de fuentes, información de diversos textos históricos, testimonios de personas, imágenes, videos, textos diversos, etc. Sobre el origen de la danza que estás investigando. Reflexiona y responde, dice. ¿Cómo se elabora una línea de tiempo? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué información se necesita? ¿Cómo organizaremos la información? Recuerda, la línea de tiempo es una representación gráfica de hechos o acontecimientos organizados cronológicamente, es decir, según el momento o periodo en el que ocurrieron. Sus elementos son los siguientes. El hecho referencial que permite reconocer un antes y un después. Vamos a ver, vamos a subrayar eso, un antes y un después. Un antes y un después. Muy bien, ¿no? Ese es el hecho referencial que permite reconocer un antes y un después. Otros hechos organizados de manera secuencial. Unidad de tiempo, año, época, siglo, etc. Escala, por ejemplo, un cuadrado, un año, un cuadrado puede valer, este es el valor, un cuadrado es igual a un año. Un cuadrado puede ser igual a 100 años o un cuadrado puede ser igual a 1000 años, ¿no? Dependiendo del valor que nosotros le damos a ese cuadradito. Línea de tiempo trazada, leyenda, imágenes y título. Para reconocer cómo es una línea de tiempo, presentamos un ejemplo. Observa e identifica sus elementos. ¿Qué nos dice que son los elementos? Nos dijo que es el título, las imágenes, la leyenda, ¿no? Acá vemos el título que tiene la línea de tiempo de mi vida, las imágenes que ha dibujado esta niña y la leyenda. ¿Qué nos dice la leyenda? Dice, un hecho referencial, mudanza, dice, antes de la mudanza y después de la mudanza, ¿no? A ver, vamos a ver en dónde está aquello. Dice, nací el 1 de noviembre de 2007 en Ica.
¿no? Acá están sus padres, ahí está ella, bebita. Nació, ¿dónde dice? En Ica. Aprendí a caminar a los 11 meses. Nació mi hermano en el 28 de julio del 2010. Entré al nido El Sol, el colegio El Sol, a los 3 años. Acá está, miren. Eso ha sido en el 2011. Acá está ella. Dice, entré a primer grado, aprendí a leer. Eso ha sido en el 2004. Miren, acá está. Ella, ¿cuánto dice que tiene acá en el 2011? 3 años. 2012, 2014, 2013, 2014, ¿no? Aprendió a primer grado. 2015, 2016. Nos mudamos de Ica a Tacna porque mi papá cambió de trabajo. 2017, 2016. Acá dice, mira, antes de la mudanza y después de la mudanza. Entonces, vamos a subrayarlo de nuevo, ¿no? Para que ustedes puedan indicar dónde está. Antes de la mudanza y después de la mudanza. ¿Qué nos dice la leyenda? ¿Es un hecho referente? Es un hecho referencial, ¿no? Ahí está. Es un hecho referencial, ¿no? Este de acá es un hecho referencial, la leyenda. Y acá lo está poniendo antes de la mudanza y después. ¿Cuándo se dio esto? En el 2017. En mi nuevo colegio, dice, conocí a Ana y Ceci. ¿Qué nos dice? Nos dice Patricia, de 4º grado B. Es por eso que le digo, niños, que esto ustedes lo han visto el año pasado. ¿Qué estamos haciendo? Recordando. Muy bien. Mira. Los siguientes textos dice, historia de las danzas peruanas y etapa de la historia del Perú. Historia de las danzas peruanas, dice. En los tiempos prehispánicos, época pre-inca y época inca, la transferencia de conocimiento se realizaba de diversas formas. Entre ellas, las fiestas en que se danzaba y se representaban historias como una manera de transmisión y preservación de la cultura, es decir, se teatralizaban mitos y leyendas por medio del canto y del baile. Entonces, ¿qué hacían ellos? Por medio del canto y del baile podían ellos contar parte de su historia, ¿no? Mira, yo solamente he leído nada más que el primer párrafo, ¿no? Miren, acá tienen el segundo párrafo, el tercer párrafo, el cuarto párrafo, ¿no? Eso lo leen ustedes. ¿Qué nos dice en la segunda? Dice, etapas de la historia del Perú. Miren acá, lo vamos a ver más grandecito. Etapas de la historia del Perú. Acá lo tenemos, la época hispánica o de autonomía, época del virreinato colonial, época republicana, ¿no? ¿Y acá qué tenemos acá? Este de acá es una línea de... Esto de acá es una línea de tiempo, ¿no? Danza, usted lo tiene que leer. A continuación en tu cuaderno o hoja de luz, elabora la siguiente línea de tiempo y complétala con los datos de la historia de la danza que elegiste para continuar investigando. Miren. Así que, ¿qué van a hacer ustedes? Van a elaborar una línea de tiempo. Acá van a poner la danza que están investigando y cuándo se dio. Y esto de acá, este hecho de acá es la leyenda, ¿no? ¿Cuándo fue que sucedió la danza? ¿Qué es su trabajo de ustedes ahora? Elaborar una línea de tiempo. Ese es su trabajo de ustedes ahora. Selecciona información sobre los hechos relacionados con la danza que has elegido. Para continuar investigando y organizándola, mire, ve cómo está organizándola de manera secuencial, teniendo en cuenta las etapas de la historia del Perú. Identifica como hecho referencial la conquista del Tahuantinsuyo en el año 1532. Regístralo en tu cuaderno o hoja de reuso utilizando el siguiente cuadrado. Acá tenemos, mira, época prehispánica, época del virreinato, época republicana hasta la actualidad. Entonces este de acá sería un antes y este sería un después, ¿no? Hechos, ¿quién o quiénes la crearon y por qué? ¿En qué época comenzó a bailarse? ¿Dónde? ¿Cómo era la vestimenta? ¿Quiénes la bailaban y por qué? Actualmente se sigue practicando ¿cómo?
Ha cambiado en las diferentes épocas, ¿no? Esto es un hecho antes y después, ¿ya? Entonces, eso es lo que van a tener ustedes que hacer, mis niños. A ver. Selecciona la unidad de tiempo que utilizarás años y épocas. Determina la escala o medidas equivalentes a cada unidad de tiempo. Por ejemplo, 1 centímetro es igual a 100 años o un cuadradito de tu cuaderno es igual a 100 años o un cuadradito de tu cuaderno puede equivaler a 100 años, ¿no? Traza una línea de tiempo y señala los años en la parte inferior. Escribe como hecho referencial la conquista del Tahuantinsuyo en 1532. Ubica otros hechos escribiéndolo en la línea de tiempo donde corresponden. Escribe la leyenda. Agrega dibujos o imágenes referentes a los hechos identificados. Observa detenidamente la línea de tiempo y finalmente ponle un título. Puedes elaborar la línea de tiempo en tu cuaderno o en un papelote, ¿no? Pero ¿cómo nos vamos a guiar para hacer la línea de tiempo? Acá lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a guiar. Acá está la conquista del Tahuantinsuyo en 1532. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Esta va a ser su fecha antes, después. Entonces, van a tener acá que hacerlo ustedes, que fue antes, hispánico, y después del momento que estamos acá, la época republicana. Entonces, acá hecho referencial, época prehispánica, época del virreinato colonial y la época republicana, ¿no? Entonces, esta es la línea de tiempo que tienen ustedes que pasar a su cuaderno y escribir, dice, cuándo fue la danza, en qué época fue. Tenemos acá como referencial la conquista del Tahuantinsuyo, porque acá fue en el tiempo de los incas, acá fue la época prehispánica, acá fueron cuando estaban los conquistadores, los españoles, y acá cuando ya se proclama independencia de Perú, ¿verdad? 1821, el 28 de julio, ¿no? Es lo que vamos viendo acá hasta el 2000, es la época republicana, ya que ya no estaban los españoles acá. Entonces, esta es la línea de tiempo, pero dice que no se olviden, ustedes van a tener que ponerle imágenes. Otros hechos importantes, ¿no? Otros hechos importantes que ya han ocurrido también por acá, ¿no? Imágenes y sobre todo la leyenda, que es muy importante para poder leerlo, ¿no? Se pueden guiar así como hizo esta niña, ¿no? Pero ella lo hace, esta línea de tiempo la hace ella de su vida cuando nació. Pero ahora ustedes van a hacer sobre una danza, también igualito sobre una línea de tiempo. Después de elaborar la línea de tiempo, reflexiona y responde las siguientes preguntas. ¿Qué época de la historia del Perú están presentes en la línea de tiempo? ¿Cuál fue el hecho referencial para analizar el origen y la historia de las danzas? ¿Qué otros hechos identificaste respecto de las danzas en las diferentes épocas de la historia? ¿En qué época se originaron las danzas que investigaste? Con tu familia, dice. Presenta la línea de tiempo sobre la danza que elegiste. Explica a tus familiares cuándo se originó y qué ocurrió a partir de entonces en las demás épocas de la historia del Perú. Interesante, ¿verdad, niños? Entonces, ustedes para que puedan hacer su línea de tiempo van a reflexionar y van a responder estas preguntitas que están acá. Estas preguntas, ¿qué van a hacer? Los van a ayudar a elaborar su línea de tiempo para que puedan ustedes mejorarla. Reflexiona, dice. Invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo y para qué utilizarías la línea de tiempo que has elaborado? Miren. ¿Cómo y para qué utilizarías la línea de tiempo que has elaborado? ¿Qué dificultades has tenido al elaborar la línea de tiempo? ¿Y cómo la superaste? ¿No, niños? Entonces, ustedes les van a servir estas preguntitas para mejorar su línea de tiempo. Muy bien, mis niños lindos, nos quedamos hasta acá. Entonces, hasta la próxima actividad. Cuídense mucho. Chao, chao.